presentamos la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Hola mis hermanos, saludos para todos ustedes y bienvenidos. Vamos a hacer aquí una respuesta a una inquietud de un hermano de Venezuela, a raíz de un tema que compartimos con usted acerca de Enoc, y Elías, Moisés que habían sido arrebatados, Moisés que había sido resucitado. Recibimos una pregunta sobre algunos textos que parecen contradecir esa posición de que no fue llevado al cielo. Es una pregunta válida, muy válida, y me alegra que haya personas que estudian y que tienen inquietudes. Esto es bueno. Y vamos a mirar qué respuesta nos da la palabra de Dios. Lo primero que vamos a analizar aquí es el caso de una carta que recibe un rey de parte de Elías. Y esta carta la recibe ya habiendo supuestamente Elías sido arrebatado por el Señor. O sea, aparentemente parece ser que es mucho después del arrebatamiento de Elías que este rey recibe esta carta y una amonestación que el Señor le envía por medio del profeta Elías. Algunas cosas ahí que tenemos que aclarar. Primero, estamos hablando aquí de un rey, quien recibe la carta es el rey del reino del sur, hijo de Josafat, de nombre Joram. Este rey Joram tiene un tocayo. Su tocayo es el hijo del rey Acab, que aparece en el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Este también se llama Joram. Son dos reyes con unas características especiales, hijos de dos reyes de Judá y del rey del norte, o sea, de Israel, contemporáneos, que es a lo que se refiere segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Allí también se registra la historia de Acab, de Josafat, esta historia que es bien particular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí, mis hermanos? Tenemos que mirar que muchos de estos eventos en la Biblia no están en un orden cronológico. Un ejemplo es, Elías fue arrebatado en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Si ustedes miran la escritura, se dan cuenta que al finalizar el primer libro de los Reyes, muere Acab. Y el hijo no aparece hasta el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. O sea, hay un lapso ahí donde no aparece quién es el que ha sucedido a Acab en el reinado y aparece en el capítulo 8. Entonces, no hay aquí, mis hermanos, algo cronológico. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es, Elías vivió para el año 90 más o menos, 900 años antes de Cristo. Por ahí en ese lapso es cuando Elías, tal vez un poco antes del año 900, saben que en ese entonces se contaba, descontando los años, fue arrebatado Elías. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el segundo libro de las Crónicas fue escrito más o menos en el año 410 antes de Cristo. Segundo libro de las Crónicas. Y el segundo libro de los Reyes en el año 580. Más o menos se data de esa época, poco antes, un poco después. Eso no implica mucho en cómo los historiadores han podido tomar el registro de por qué estos libros se escribieron en esa época. O sea, miren que hay diferencias en cuándo se escribieron los libros. No se escribieron cuando existió el profeta Elías. Se escribieron mucho después. Y debo repetir que aquí lo que debemos tener en cuenta es este punto. No está estos eventos, muchos eventos en la Biblia no aparecen en forma cronológica para nosotros poder entonces pensar que de esa manera es que estudiamos la palabra de Dios. Eso es como estudiar el libro de Apocalipsis. Estudiar el libro de Apocalipsis y el que me estudia y piensa que cada evento está sucediendo a medida que se va leyendo el libro está totalmente equivocado.
hay eventos de la parte final del libro de Apocalipsis que no han pasado y que se registran mucho antes lo que va a suceder, como hay cosas al principio que pasan al final. Otra cosa que yo quiero que ustedes entiendan y que entendamos aquí, mis hermanos, es que con toda seguridad esa carta a ese rey, el rey del sur, Joram, y de paso, estos dos reyes todos fueron malos, estos hijos de Josafat y el hijo de Acab. El hijo de Acab murió porque Jehú, dice que Jehú lanzó una flecha, el hombre estaba huyendo y le atravesó por un hombro y le pasó el corazón. Y el otro Joram, hijo de Josafat, murió por una enfermedad terrible. Dice allí que murió cuando sus intestinos se le salieron. Entonces es importante esto. Mis hermanos, esta carta fue escrita en vida del profeta Elías y le fue entregada a este malvado rey en vida del profeta Elías, antes de que él fuera arrebatado al cielo. La Biblia no se contradice en estos puntos y es importante que lo tengamos en cuenta. Quiero que miremos un poquito lo que está en el libro de los Hebreos. Aquí en los Hebreos, en el capítulo 11, aparece la historia de los héroes de la fe. ¿Y cuál es el texto de pronto que es un poquito extraño, difícil, hay que decirlo, de entender? Y es el versículo 13 de este capítulo 11. Este versículo dice: todos estos murieron en la fe, sin haber recibido la promesa, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. ¿Cuál es la inconsistencia aquí? Supuestamente es que está hablando de todos estos, y si usted lee el contexto, se encuentra que ahí también, incluido en este grupo, está Enoc. Entonces, por eso algunos aseguran que Enoc murió, porque aquí dice en el versículo 13 de Hebreos 11 que todos estos murieron. Ahora, si usted hace un minucioso estudio de este suceso, va a encontrar, mis hermanos, algo interesante. Del versículo 7 en adelante comienza a hablar de Noé, habla de Abraham, habla de Sara, habla de Isaac, de Jacob. Y cuando usted estudia Génesis capítulo 12, más o menos al capítulo 22, encuentra todo ese peregrinaje, las promesas de Dios, cómo ellos anhelaban la ciudad de Dios. Aquí dice en el versículo 10 de este capítulo lo siguiente: porque esperaban la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién la esperaba? La esperaban estos: Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 13, encontramos que dice todos estos. Luego da la explicación, dice, porque dice claramente y dará a entender que buscan una patria. ¿Quién buscaba una patria? Abraham le fue prometida una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces, cuando miramos este contexto, dando por sentado, mis hermanos, que sin contradicciones, el escritor a los Hebreos asegura que Enoc fue traspuesto sin ver muerte. Es que hay muchas cosas que para tratar de algunos de armonizar estos pasajes, entonces entran en especulaciones. No podemos entrar en especulaciones. La Biblia no se contradice. Y algunos dicen que Enoc no vio la muerte porque se murió dormido. Eso es un asunto que no tiene ningún sentido. Y no vio la muerte porque se murió dormido, pero se murió. Cuando dice ahí no vio muerte, es que no pasó por el estado de la muerte. Y Enoc es un representante de los que, estando vivos, serán o seremos arrebatados por el Señor en su segunda venida. Lo que pasa con Moisés, también que se refiere en este capítulo 11, que es representante de los que al morir vamos a ser resucitados o serán resucitados en la segunda venida. Pero no hay contradicción. Todos estos se refiere a estos que peregrinaron con Abraham, Sara, lo que pasó con Noé, y luego la de Isaac, de Jacob. Todos ellos esperaban una patria mejor. Pero Enoc ya había sido traspuesto, había sido arrebatado de esta tierra.
voy un poco al versículo 39 y 40. Dice aquí en el versículo 39 y 40 lo siguiente: todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Sigue hablando de la promesa, de lo que se le dijo a Abraham. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. Vuelvo y les invito a que ustedes miren el contexto. Si ustedes miran del versículo 30 en adelante, van a encontrar algo interesante. Habla de la caída de las murallas, habla de Rahab la ramera, y en el versículo 32 dice el escritor a los hebreos lo siguiente: ¿y qué más diré? El tiempo me faltará para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, fueron valientes en batalla, rechazaron ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraron sus muertos por resurrección. Unos fueron torturados y rehusaron ser rescatados para alcanzar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Luego viene el escritor a los hebreos, que creemos que es el apóstol Pablo, y dice: estos, ¿cuáles son todos estos? Todos estos que pasaron por esta terrible experiencia de que su vida les fuera arrancada por causa de la fe. Y todos los que aparecen aquí que sufrieron esa persecución. Aparece luego Moisés, y ya sabemos lo que dice Judas 9. Judas 9 dice que Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y recuerde que en esa intervención, que le invitamos a que usted la escuche si no la ha escuchado, decíamos que qué sentido tendría que Jesucristo estuviese discutiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, sino fue que vino a resucitar a Moisés. Y también decíamos que por eso se aparecen en Mateo 17 Moisés, Elías, los que creen y los que defienden el espiritismo dicen que eran los espíritus que habían aparecido, que habían salido del seno de Abraham para venir a hablar con el Señor Jesús, totalmente salido de lo que la Biblia nos presenta, de lo que es la muerte. Ellos estaban en algún lugar, en el cielo, en algún lugar Dios los había llevado para que disfrutaran ya de lo que Él les había prometido. Yo aquí quiero terminar diciéndole, mis hermanos, ¿tiene algo de extraño que el Señor haya dado a estos tres siervos suyos el premio ya? Yo recuerdo mucho lo que dice en Éxodo 33. Éxodo 33, 19, hablando Moisés con el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Este texto está en Romanos capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El Señor está diciendo: haré lo que yo quiero con aquellos que quiero hacerlo. O sea, no a todos el Señor les da por igual. Yo les aseguro que muchos en la Biblia se registran muchos hombres que pudieron haber sido trasladados al cielo sin ver la muerte, pero el Señor no lo hizo. Les va a dar el galardón al final, cuando llegue ya al fin de esta historia de pecado. Por ejemplo, el profeta Daniel. Pudo haber el Señor dicho a Daniel: te voy a trasladar ya, te voy a sacar de esa tierra para que no veas muerte, sí, pero no lo hizo. Entonces lo hizo con Moisés resucitándolo, lo hizo arrebatando a Enoc sin ver la muerte y arrebatando a Elías al cielo, dice la Escritura, para que tampoco viera la muerte. Así que, mis hermanos, espero que haya quedado más claro el asunto. La Biblia no se contradice, hay que mirar el contexto. Recuerden, en el caso del asunto de 2 de Crónicas 21:12,
ese es un asunto que no está en orden cronológico. Esa carta la escribió Elías y fue entregada a este malvado rey Jorán, hijo de Josafat, en vida del profeta Elías. Quiero ahora compartirles un pensamiento de Ellen White sobre lo que ella dice en cuanto a esta carta y qué fue lo que sucedió. En la página 158 nos dice: no se dejó al rey de Judá continuar sin reprensión en su terrible apostasía. El profeta Elías no había sido trasladado todavía y no pudo guardar silencio mientras el reino de Judá seguía por el mismo camino que había llevado el reino del norte, al borde de la ruina. El profeta envió a Joram, rey de Judá, una comunicación escrita en la cual el rey impío leyó estas palabras pavorosas. O sea, la amonestación que le dio allí Elías y donde él le dice cómo iba también a morir y que iba a pasar por su reinado impío. Me llama la atención, y hay un punto importante aquí, es que este rey, el rey de Jorán del Sur, se había casado con una hija de Acab. Entonces, imagínense la influencia que este hombre tenía. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Esperamos que esto haya sido de ayuda y que podamos entender que en la Biblia no hay contradicciones, sino que debemos armonizarlo mirando los contextos y sobre todo recuerden ustedes el orden cronológico muchas veces no es como nosotros lo pensamos. Que Dios te bendiga.